Nuevas cámaras, pero también nuevo software con la primera versión completa del GoPro Quik para tu ordenador. Pero no para todos. Y es que después de muchos años esperando un software completo para escritorio donde poder editar los vídeos 5,3K sin problemas, GoPro ha lanzado una nueva versión del GoPro Quik y también ha actualizado las ya existentes para Android y iOS. Pero no solo se ha quedado ahí, sino que ha lanzado un nuevo plan de suscripción Premium Plus, otro, para añadir más y algunas funciones y ventajas muy top. ¡Buf! Tranquilo que lo vemos todo más adelante. Primero, vamos a ver ese nuevo Quik, la primera versión de este software que va a estar únicamente disponible para sistemas MacOS, es decir, ordenadores de Apple, así que no empezamos muy bien. Totalmente gratuita y que según parece la versión de escritorio para Windows no va a llegar hasta finales de este 2024, con lo que espero que venga con nuevas cámaras, ¿verdad? Bueno, lo siento por los usuarios de Windows, pero yo voy a instalar en mi Mac. Espera, que solo está disponible para versiones de macOS 13 o posterior. ¿En serio? Pues vamos a actualizarlo. Ahora sí, y parece que ya me deja instalar el nuevo software desde la App Store, así que vamos allá. Nada más abrirla nos va a pedir nuestra cuenta de GoPro para comprobar si tenemos una suscripción activa, así que introducimos los datos. Lo primero que vemos es una interfaz mucho más actual que la que teníamos en la antigua aplicación de GoPro para escritorio, que llevaba años sin actualizarse y no tenía casi funciones. Tenemos las mismas potentes herramientas de edición que ya contábamos en la aplicación para smartphone, como modificar el brillo, el contraste, la saturación, así como recortar o cambiar el formato de imagen entre vertical, horizontal o cuadrado, y que os conté a fondo en la guía de GoPro Quik que os dejo por aquí arriba. A primer vistazo me parece que está bastante bien e incluso cuenta con un editor completo, pero si os interesa que os cuente todo sobre esta aplicación, decídmelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Vamos a tener también funciones automáticas como el BeatSync, que ya teníamos en la aplicación de móviles y que adapta automáticamente el ritmo de los cortes al ritmo de la banda sonora, que según los temas que elijamos va a ir cambiando de estilo y de música, facilitando así la creación de contenido, como en esta sencilla prueba que hice en apenas unos segundos. Para los más inexpertos también contamos con la función de edición automática de momentos destacados de Quik, para la que vas a necesitar suscripción. Tranquilo que te lo explico ahora en detalle. Algo así como el asistente de inteligencia artificial que tiene la aplicación de Insta360 y que os expliqué a fondo en la guía más completa que os dejo aquí arriba. Con esta función, los principiantes pueden conseguir resultados algo así como semiprofesionales, con apenas retoques y sin necesidad de tener experiencia previa. Vale, pues una vez has editado tu vídeo, en mi viejo Mac la verdad es que le ha costado bastante mover los vídeos. Espero que sea porque es una primera versión y que va a mejorar con el tiempo. Vas a poder exportar tu vídeo con resoluciones de hasta 4K. Tengo que investigar si se puede exportar en 5,3K y vas a poder elegir el tipo de códec entre HEVC, H264 e incluso te explica un poco para qué sirve cada uno, y también vas a poder elegir la tasa de megabits por segundo que va a tener el vídeo, es decir, la calidad de este y lo que va a ocupar el archivo. Y como ya te habrás fijado, la aplicación está continuamente sincronizándose con tu cuenta de GoPro, y es que la marca ha trabajado mucho en la sincronización entre dispositivos para que Quik se convierta en una auténtica herramienta multiplataforma. La aplicación de escritorio se sincroniza con la aplicación de Quik para móvil automáticamente, no tienes que hacer nada, lo que te permite empezar un proyecto en un dispositivo y terminarlo en otro. Y es que como vemos, si empiezo a editar un vídeo en mi smartphone, en el cual por cierto tienes que actualizar la aplicación antes de ponerte a editar, vemos como si abro de nuevo la aplicación en mi Mac, tenemos esa misma edición en el mismo punto exacto.
Me parece una auténtica pasada, aunque algo lento en mi caso. Tengo que exprimir mucho más a fondo y os lo voy a ir contando todo en el canal y a través de mis redes, pero pinta muy bien. Pero claro, recuerda que vas a necesitar utilizar la nube de GoPro, lo que significa que vas a necesitar al menos una suscripción activa a la marca, es decir, pagar anualmente. Y es que ahora vamos a contar con varios niveles de suscripción y también han cambiado los nombres de estas suscripciones. A partir de ahora tenemos 3 niveles. Ojo aquí, el que estaba activo hasta ahora, el que tengo yo, pasa a llamarse Premium, ¿ok? Tiene un precio para los nuevos de 24,99 y de 49,99 euros al año. Este nos ofrece almacenamiento ilimitado en la nube, 25 GB para contenido de otras cámaras, la sincronización entre aplicaciones de GoPro Quik que te he contado antes y los contenidos adicionales de la app que ya teníamos. En la descripción del vídeo os voy a dejar una tabla comparativa que he creado para que veáis los distintos tipos de suscripciones frente a frente, por si le queréis echar un vistazo. Y ahora han incluido una nueva suscripción, la Premium Plus o Premium Más, que incluye por un precio de 49,99 si vienes desde el plan anterior o 99,99 euros para nuevos suscriptores y te va a incluir todo lo anterior y además vas a poder utilizar la nueva estabilización de vídeo Hyper Smooth Pro, la cual todavía no he podido probar ya que no he comprado esta suscripción y dependerá de vosotros y vuestros comentarios que la pruebe, así que decídmelo justo aquí abajo. Además te van a añadir otros 500 GB extra de almacenamiento para contenidos creados con cualquier cámara, con lo que se ve aquí la intención de GoPro de atraer el mercado del resto de cámaras a su aplicación. Pero espera, que hay un tercer plan, la suscripción a Quik. La más sencilla, por 9,99 euros al año para los usuarios que no tengan una GoPro y quieran usar las aplicaciones de Quik para editar vídeo de manera premium y en la nube, incluyendo los contenidos extras de la aplicación que incluía el primer nivel de suscripción. ¡Wow! ¿Cómo te has quedado? ¿Te has enterado de todo? Está claro que GoPro se ha tirado de cabeza al mundo de las suscripciones de pago, con una vuelta de tuerca a su aplicación y que veremos qué número de usuarios comienzan a utilizarla y qué resultados se consiguen. Por el momento no voy a coger la suscripción Premium Plus, ya que quiero exprimir la aplicación de escritorio a fondo. Y os lo voy a contar todo aquí, en el canal. Os dejo ahora con 2 vídeos de GoPro súper potentes y nos vemos en el siguiente.